Hola a todos y a todas. Yo soy Luciana Luque y soy becaria postdoctoral del IFISIB y junto con mis directores, Manuel Carlevaro y Enrique Lomba, estamos llevando adelante un proyecto el cual consiste en estudiar la respuesta de tumores a distintos tipos de inmunoterapia usando un modelo basado en multiagentes. El objetivo principal de nuestro proyecto es construir un laboratorio virtual el cual nos permite estudiar los efectos de inmunoterapias o combinaciones de terapias en distintos microambientes tumorales. Como el camino a este laboratorio virtual es súper largo y sinuoso, hoy me voy a concentrar principalmente en contarles un poco en qué consiste el modelo y mostrarles algunos resultados preliminares que obtuvimos hasta ahora. Una de las partes fundamentales de nuestro modelo es la matriz extracelular, la cual modelamos como un dominio continuo, pero está discretizado como un grillado cartesiano para mejorar la eficiencia computacional, donde en cada voxel almacenamos un vector de sustratos químicos Rho. Entonces, para modelar el microambiente, lo hacemos como un vector de ecuaciones diferenciales parciales de estos sustratos químicos para cada uno de estos vectores Rho. Tenemos distintos métodos que nos permiten optimizar el modelo y lo más importante es que nuestro modelo permite implementar los nodos de Dirichlet, los cuales nos permiten sobreescribir los valores de los sustratos en cualquier parte del microambiente. Esto no solo nos sirve para modelar condiciones de borde de Dirichlet, sino también para modelar vasos sanguíneos, lo cual es súper importante en este tipo de modelos de crecimiento tumoral. El segundo elemento importante que tenemos en nuestro modelo es la célula. La célula tiene un ciclo celular, el cual nosotros consideramos como un grafo direccional, donde los nodos son las fases del ciclo y las aristas son las tasas de transición. Estas tasas pueden ser estocásticas o continuas, y una de ellas sí o sí tiene que estar marcada como una división para permitir la proliferación de las células. Nuestro modelo registra distintos subvolúmenes celulares como el volumen total, el volumen fluido, el volumen sólido, citoplasmático, etc., usando estas ecuaciones diferenciales que permiten que la célula se agrande o se achique siguiendo un valor de volumen objetivo. Tanto las tasas de transición como los volúmenes objetivos se pueden ajustar antes de empezar la simulación para definir o modelar algún tipo de célula en particular, o durante la simulación para reflejar los efectos del microambiente sobre la célula. Con respecto a la mecánica, usamos mecánica clásica, en la cual estudiamos el equilibrio de las fuerzas que actúan sobre la célula. Nosotros tenemos dos tipos de fuerza, una fuerza de atracción y una fuerza de repulsión, la cual viene a modelar la resistencia que opone la célula a ser deformada. Ambas fuerzas se basan en potenciales de interacción, los cuales dependen del tamaño de la célula y de la distancia que tiene con la célula que queremos estudiar. Una vez que tenemos las fuerzas, podemos calcular la velocidad. Con la velocidad podemos calcular la posición. Algo importante de nuestro modelo es que las posiciones celulares son off-lattice o están en el continuo, lo cual quiere decir que no están atadas o limitadas por ningún tipo de arreglo espacial o red, lo cual nos da mayor realismo al momento de modelar crecimiento tumoral. Una de las partes más importantes de la célula es la secreción, que es la que permite conectar la célula con el microambiente. Hasta entonces, la célula crecía desmedidamente porque no tenía nada que la limite. Bueno, una vez que empieza a interactuar con el microambiente, su comportamiento empieza a depender de los sustratos que se difunden en el mismo. Entonces, para modelar esta secreción y consumo de la célula, a la ecuación que les mostré al principio de difusión, le agregamos el término de secreción y consumo de las células. Entonces podemos ver que a medida que crece el tumor, consume oxígeno del microambiente y secreta, por ejemplo, un factor inmunoestimulatorio o un factor de crecimiento o lo que sea.
Nuestro modelo permite distintos tipos de muertes celulares. Es importante destacar acá que en biología la muerte celular no es un evento instantáneo, sino que es un proceso. Entonces nosotros modelamos las muertes celulares como ciclos de muerte, de la misma manera que hacíamos con los ciclos celulares. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos ciclos de apoptosis, ciclos de necrosis. Este tipo de muertes depende de distintas causas, pero particularmente la necrosis muchas veces se da por la falta de oxígeno en el microambiente. Entonces, si tenemos un tumor que dejamos crecer y lo cortamos a la mitad, podemos observar que debido a la falta de oxígeno en el medio, presenta un núcleo de células necrosadas. Bien, lo que les voy a mostrar ahora son algunos resultados preliminares que ejemplifican de qué manera funciona nuestro modelo. En esta primera instancia les voy a mostrar un crecimiento tumoral o crecimiento de tejido. En una de las charlas que di, nos contactó un hepatólogo que estaba interesado en estudiar el crecimiento de un carcinoma hepatocelular después de una hepatectomía. Una hepatectomía es cuando cortamos el hígado. El hígado, lo que tiene interesante es que es uno de los pocos órganos que se regeneran. Entonces, sí, depende de la cantidad de hígado que cortemos, de qué manera se regenera. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un hígado normal y realizamos una hepatectomía del 70%, lo cual quiere decir que cortamos el 70% del hígado. Como pueden ver, al día 14, el hígado recupera su volumen original, no su forma, su volumen. Lo que pasa acá es que el tejido remanente crece, pero no recupera la estructura de lóbulos. Y debido a distintos factores que se difunden en el microambiente, los hepatocitos pueden tener dos comportamientos. Un ciclo celular normal, en el cual crecen, se dividen y siguen así, o un ciclo en el cual se agrandan. Por ejemplo, cuando cortamos un 30% del hígado, los linfocitos no se dividen, solamente se agrandan y con eso alcanza para recuperar el volumen del hígado. Muchos autores hacen la diferencia entre estos procesos y a este proceso de agrandarse le llaman hiperplasia compensatoria, separándola así de la regeneración, que sería la proliferación de los linfocitos. Entonces, en el caso del 70%, pasan las dos cosas. Por otro lado, el hígado tiene una estructura de vasos sanguíneos súper característica que tiene esta forma como de hexágono. En trabajos recientes, desde el año pasado, de hecho creo que era, mostraron que, o pudieron observar que, a medida que el hígado se regenera, los vasos sanguíneos se regeneran siguiendo la estructura inicial. O sea, los vasos sanguíneos que se van regenerando no aparecen en cualquier lado, sino que siguen esta misma estructura. Entonces lo que nosotros hicimos fue modelar un hígado completamente esférico, porque somos físicos, y tratamos de estudiar de qué manera crecían o se reproducían los hepatocitos, según un factor de crecimiento que se difunde en el microambiente. Acá tenemos esta estructura de vasos sanguíneos que les comenté. Y entonces, si realizamos una hepatectomía del 70%, vemos que a medida que va creciendo el hígado, aparecen nuevos vasos sanguíneos, pero siempre respetando esta estructura inicial. Lo que hicimos fue comparar nuestros resultados con los resultados obtenidos por Miyaoka y colegas, los cuales observaban el peso del hígado, de qué manera crecía el hígado en base a su peso. O sea, ellos medían el peso del hígado. Nosotros no podíamos medir el peso del hígado, por lo cual hicimos una correlación con el volumen. Y acá en este gráfico vemos nuestros resultados en gris y las observaciones en rojo. Y vemos que, al igual que pasa en la realidad, el hígado alcanza un plató, se estanca su crecimiento, es como que llega a su volumen deseado a los 14 días. Bien, una vez que tenemos la regeneración hepática funcionando bien, lo que dijimos, bueno, vamos a hacer de cuenta que esta hepatectomía
se hizo porque el paciente tenía cáncer y al cirujano le quedó una célula tumoral en el hígado. Entonces lo que quisimos ver es cómo convivían las distintas poblaciones de células. Esta simulación es la misma que la anterior, solo que está acelerada porque los tiempos de crecimiento del cáncer son más lentos que el del hígado, así que les va a parecer que crece todo súper rápido, pero en realidad está acelerada la simulación. Entonces podemos ver que el hígado se va regenerando y la célula cancerosa tarda en reactivarse. Una vez que se reactiva, podemos ver un montón de cosas súper interesantes. En primer lugar, vemos que todavía está como medio lento el crecimiento, pero vemos que a medida que va creciendo, lo hace hacia adentro del hígado. No crece para afuera, sino que crece para adentro. Esto es debido a que la mayor cantidad de sustratos químicos están adentro del hígado, por la vasculatura, ¿no? Otra cosa interesante que vimos es que a medida que crece el tumor, las células van proliferando hacia los vasos sanguíneos, lo cual es súper interesante porque es el paso previo a la metástasis. Y no es algo que nosotros hayamos programado, sino que son estos comportamientos emergentes que tienen los modelos basados en agentes que son geniales. Entonces lo que hicimos fue medir cuánto delay tiene la célula cancerosa en reactivarse con respecto a la regeneración hepática y vemos que tarda aproximadamente unos 30-40 días en tener un crecimiento un poco más acelerado. Si bien todavía no tenemos los resultados experimentales, los datos clínicos para poner en estas curvas, según lo que nos dijo el hepatólogo, era exactamente lo que esperaba ver, así que bueno, estamos contentos con eso. Bien, con respecto a la inmunoterapia, cuando empezamos nuestro proyecto, nuestro interés estaba puesto en las inmunoterapias CAR-T, las cuales consisten en dotar a los linfocitos T con un receptor de antígeno quimérico en base al antígeno de las células cancerosas que queremos matar, lo que hace que el linfocito busque la célula cancerosa y la mate. Hay un montón de medidas que podemos hacer. Yo les muestro una por una cuestión de tiempo. Por ejemplo, acá les muestro datos experimentales del tamaño del tumor con respecto a los días, de distintos tipos de inmunoterapias, de distintas cantidades de una dosis de inmunoterapia o distintas cantidades de dosis. Lo que yo les muestro acá es un gráfico de qué pasa cuando aplicamos una dosis de inmunoterapia en distintos estadios de crecimiento tumoral. La línea negra punteada representa un tumor sin terapia, mientras que las otras representan dosis de inmunoterapia, una dosis de inmunoterapia aplicada en distintos días. Entonces podemos ver varias cosas interesantes. En primer lugar, vemos que si demoramos la aplicación de inmunoterapia, el tiempo de acción es más corto. Pueden ver que esta línea de acá es mucho más corta que esta de acá. Y además, cuando la terapia se cansa, porque este tipo de terapias funciona así, como que se agota en un momento, el tumor se reactiva de una manera mucho más violenta que si lo hubiéramos aplicado en un estadio temprano. Y una cosa súper importante a destacar debido a la naturaleza de estas terapias es que si aplicamos la terapia en estadios muy tempranos, este elimina completamente al tumor. Esto es muy bueno porque debido a que los linfocitos buscan estas células con este antígeno, no solo atacan al tumor primario, sino que atacan también a cualquier célula que esté en cualquier parte del cuerpo, que vendría a ser la metástasis, por ejemplo. Entonces, si existiera una metástasis chiquita, la terapia la elimina, incluso cuando no fue diagnosticada. Este tipo de estudios nos permite planificar distintos tipos de protocolos de terapia, lo cual nos permitiría en algún futuro contribuir con los ensayos clínicos. Entonces, algunas perspectivas que tenemos a corto plazo son, primero, transicionar a GPU.
Estos modelos son como súper costosos computacionalmente y transicionar a GPU nos permitiría alcanzar escalas de espacio y de tiempo que hasta el momento no podemos alcanzar. Una vez que pasamos a GPU, tendríamos que calibrar el modelo, como hicimos hasta ahora, con datos experimentales obtenidos de estudios clínicos o de organoides. O de organoides que no sé si ustedes saben lo que son, yo me enteré hace poco, pero los organoides son tumores tridimensionales que se cultivan en el laboratorio en base a las células cancerosas del paciente, lo cual nos da muchísima información sobre la dinámica de las células del paciente. Es buenísimo. Y por último, una vez que tenemos todo esto más o menos ajustado, tenemos que realizar un montón de copias, correr un montón de copias del programa para lograr una buena estadística y ver cuáles serían las mejores condiciones para optimizar las terapias existentes y así poder ayudar a los ensayos clínicos. Bien, antes de terminar, querría agradecer a mi equipo, que es Manuel Carlevaro, mi director acá en el IFLISIB, y Enrique Lomba, mi director en España, y el equipo de médicos y biotecnólogas que nos ayudan con la parte experimental. También querría agradecer a CONICET por financiar mi postdoctorado y al programa RISE por financiar mi estadía en Madrid. Y por último, muchas gracias a ustedes por su atención.